To determine how much the U.S. stock market has lost since January 20, 2025, we need to assess the performance of major indices like the S&P 500, Dow Jones Industrial Average, DJIA, and Nasdaq Composite, as these are commonly used to gauge the overall market. The current date is March 5, 2025, and I'll base my response on available data up to this point, including web sources and posts on X that provide insight into recent market movements. However, since exact daily data for every index on January 20, 2025 and March 5, 2025 isn't fully detailed in the provided references, I'll use the most relevant information and estimate where necessary, clearly noting assumptions. S&P 500 analysis. The S&P 500 is a broad indicator of the U.S. stock market. According to web sources, it reached a closing high of 6,118.71 in December 2024 and was up 2.7% in January 2025, implying a gain from its December close. Assuming it started January near its December high, a simplification as daily fluctuations aren't fully specified. A 2.7% increase would bring it to approximately 6,283.91 by January 31, 2025. However, January 20, 2025 is the key date, Donald Trump's inauguration, and markets were closed that day for a U.S. holiday. The next trading day, January 21, saw markets move broadly higher, with the S&P 500 breaking above 6,100 for the first time, suggesting it was slightly below 6,100 on January 17, the last trading day before the holiday. Let's estimate the S&P 500 was around 6,100 on January 21, reflecting the post-inauguration optimism. By March 4, 2025, posts on X indicate the S&P 500 dropped to 5,849.72. A decline of approximately 250.28 points from 6,100, or about 4.1%. Web sources also note a $3.3 trillion loss in market value from a February 19 peak of around 6,123, implied from posts adjusting for typos like 612.3, down to 5,775.23 or 5,849.72 by March 4. If we assume the S&P 500 was near 6,100 on January 20th, or 6,118.71 for simplicity, aligning with its December high adjusted for January gains, the loss to 5,849.72 by March 4th is roughly 269 points, or 4.4%. The S&P 500's market capitalization was $51.154 trillion at the end of January 2025. A 4.4% drop from 6,100 or $51.154 trillion equates to a loss of about $2.25 trillion by March 4th. However, posts on X suggest a $3.3 trillion loss from a higher February peak, indicating the market rose after January 20th before falling. If we adjust for this, the net loss from January 20th could be lower than from the February peak. Dow Jones Industrial Average Analysis. The Dow closed at 45,014.04, a December 2024 high, and gained 4.7% in January 2025. Suggesting a value of around 47,129.70 by January 31st. On January 21st, it posted broad gains but didn't set new highs. Assuming it was near 45,500 post-inauguration, a conservative estimate, by March 4th it was 43,191.24 per X posts, a drop of 2,308.76 points, or 5.1%. With a market cap smaller than the S&P 500 covering only 30 companies, this translates to a proportional loss, perhaps $500 billion to $700 billion, though exact figures depend on total valuation, not fully specified here. Nasdaq Composite Analysis. The Nasdaq, tech-heavy, was down 4.97% year-to-date by March 4th at 18,350.19 per X posts, from a presumed January 20th value inferred from its 2024 close and January gains.
Web sources suggest a 1.7% January gain, but X indicates a 9% drop from a December high, around 20,167 if back-calculated. Assuming 19,500 on January 20th post-gain estimate, the drop to 18,350.19 is 1,149.81 points, or 5.9%. Roughly $1 trillion in market cap loss for its constituents. Total market loss estimate. The U.S. stock market's total value is broader than these indices, but the S&P 500 is the most comprehensive. Posts on X claim a $3.4 trillion loss by March 4th from a February peak, while web sources indicate a volatile January with gains fading by month-end. From January 20th post-inauguration peak near 6,100 for the S&P 500. The loss to 5,849.72 suggests $2.25 trillion for the S&P 500 alone. Adding Dow and Nasdaq losses estimated $0.5 to $0.7 trillion and $1 trillion, the total could range from $3.75 trillion to $4 trillion. Aligning with X sentiment of significant declines driven by trade war fears and tariffs starting March 4th. However, without precise January 20th values, I'll conservatively estimate based on S&P 500 dominance. If it was 6,100 on January 20th and fell to 5,849.72 by March 4th, the $2.25 trillion loss is a baseline. Adjusting for broader market declines, Nasdaq and Dow adding 1 to 2% more total loss, the figure likely sits between $2.5 trillion and $3.5 trillion by March 5th. Consistent with X posts citing $3.3 to $3.4 trillion from a higher peak, adjusted down from January 20's level. Conclusion. The U.S. stock market has likely lost between $2.5 trillion and $3.5 trillion since January 20, 2025, as of March 5, 2025. Based on the S&P 500's drop from an estimated 6,100 to 5,849.72, supplemented by Dow and Nasdaq declines. This reflects a 4 to 6% market downturn driven by post-election policy shifts, notably Trump's tariffs effective March 4th, per X sentiment and web data. Exact figures may vary with precise starting values, but this range captures the trend. Para determinar cuánto ha perdido el mercado de valores de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, debemos evaluar el desempeño de los principales índices como el S&P 500, el Dow Jones Industrial Average, DJIA, y el Nasdaq Composite, ya que estos se utilizan comúnmente para medir el mercado en general. La fecha actual es el 5 de marzo de 2025 y basaré mi respuesta en los datos disponibles hasta este momento, incluidas fuentes web y publicaciones en X que brindan información sobre los movimientos recientes del mercado. Sin embargo, dado que los datos diarios exactos para cada índice el 20 de enero de 2025 y el 5 de marzo de 2025 no están completamente detallados en las referencias proporcionadas, utilizaré la información más relevante y haré una estimación cuando sea necesario, anotando claramente las suposiciones. Análisis del S&P 500. El S&P 500 es un indicador amplio del mercado de valores de Estados Unidos. Según fuentes de Internet, alcanzó un máximo de cierre de 618,71 en diciembre de 2024 y subió un 2,70% en enero de 2025, lo que implica una ganancia con respecto a su cierre de diciembre. Suponiendo que comenzó enero cerca de su máximo de diciembre, una simplificación, ya que las fluctuaciones diarias no están completamente especificadas, un aumento del 2,70% lo llevaría a aproximadamente 6.283,91 para el 31 de enero de 2025. Sin embargo, el 20 de enero de 2025 es la fecha clave, la toma de posesión de Donald Trump, y los mercados estaban cerrados ese día por un feriado en Estados Unidos. El siguiente día de negociación, el 21 de enero, los mercados se movieron ampliamente al alza, y el S&P 500 superó los 6.100 por primera vez, lo que sugiere que estaba ligeramente por debajo de 6.100 el 17 de enero, el último día de negociación antes del feriado. Supongamos que el S&P 500 estaba en torno a los 6.100 puntos el 21 de enero, lo que refleja el optimismo posterior a la investidura.
Para el 4 de marzo de 2025, las publicaciones en X indican que el S&P 500 cayó a 5.849,72 puntos, una caída de aproximadamente 250,28 puntos desde los 6.100, o alrededor del 4,1%. Fuentes web también señalan una pérdida de 3,3 billones de dólares en valor de mercado desde un pico el 19 de febrero de alrededor de 6.123, implícito a partir de publicaciones que ajustan los errores tipográficos como 612,3, hasta 5.775,23 o 5.849,72 para el 4 de marzo. Si asumimos que el S&P 500 estaba cerca de 6.100 el 20 de enero, o 6.118,71 para simplificar, alineándose con su máximo de diciembre ajustado por las ganancias de enero, la pérdida a 5.849,72 para el 4 de marzo es de aproximadamente 269 puntos, o 4,4%. La capitalización de mercado del S&P 500 era de 51.154 billones de dólares a finales de enero de 2025. Una caída del 4,4% desde 6.100 o 51.154 billones de dólares, equivale a una pérdida de unos 2,25 billones de dólares para el 4 de marzo. Sin embargo, las publicaciones en X sugieren una pérdida de 3,3 billones de dólares a partir de un pico más alto en febrero, lo que indica que el mercado subió después del 20 de enero antes de caer. Si ajustamos esto, la pérdida neta a partir del 20 de enero podría ser menor que la del pico de febrero. Análisis del promedio industrial Dow Jones. El DA cerró en 45.014,04, un máximo en diciembre de 2024, y ganó un 4,70% en enero de 2025, lo que sugiere un valor de alrededor de 47.129,70 para el 31 de enero. El 21 de enero registró amplias ganancias, pero no estableció nuevos máximos. Suponiendo que estuviera cerca de 45.500 después de la investidura, una estimación conservadora, para el 4 de marzo, era de 43.191,24. Según X publicaciones, una caída de 2.308,76 puntos, o 5,1%. Con una capitalización de mercado menor que el S&P 500, que cubre solo 30 empresas, esto se traduce en una pérdida proporcional, quizás de 500.000 millones de pesos a 700.000 millones de pesos, aunque las cifras exactas dependen de la valoración total, que no se especifica completamente aquí. Análisis del índice Nasdaq Composite. El Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, había caído un 4,97% en lo que va de año hasta el 4 de marzo, a 18.350,19, según las publicaciones de X, desde un valor presunto para el 20 de enero inferido a partir de su cierre de 2024 y las ganancias de enero. Las fuentes web sugieren una ganancia del 1,7% en enero, pero X indica una caída del 9% desde un máximo de diciembre, alrededor de 20.167 si se calcula a posteriori. Suponiendo 19.500 el 20 de enero, estimación posterior a la ganancia, la caída a 18.350,19 es de 149,81 puntos, o 5,9%, aproximadamente $1 billón en pérdida de capitalización de mercado para sus componentes. Estimación de la pérdida total del mercado. El valor total del mercado de valores de Estados Unidos es más amplio que estos índices, pero el S&P 500 es el más completo. Las publicaciones en X afirman una pérdida de 3,4 billones de dólares para el 4 de marzo desde un pico en febrero, mientras que las fuentes web indican un enero volátil con ganancias que se desvanecen a fin de mes. Desde el 20 de enero, pico posterior a la inauguración cerca de 6.100 para el S&P 500, la pérdida a 5.849,72 sugiere 2,25 billones de dólares solo para el S&P 500. Si sumamos las pérdidas del Dow y el Nasdaq, estimadas en 0,5-0,7 billones de dólares y $1 billón, el total podría oscilar entre 3,75 billones y 4 billones de dólares, en línea con el sentimiento de X de caídas significativas impulsadas por temores a una guerra comercial y aranceles a partir del 4 de marzo. Sin embargo, sin valores precisos para el 20 de enero, haré una estimación conservadora en función del dominio del S&P 500. Si era de 6.100 el 20 de enero y cayó a 5.849,72 el 4 de marzo, la pérdida de 2,25 billones de dólares es una base de referencia. Si se ajusta por caídas más amplias del mercado, Nasdaq y Dow agregaron entre un 1 y un 2% más de pérdida total, la cifra probablemente se ubique entre 2,5 billones y 3,5 billones de dólares para el 5 de marzo,
En consonancia con las publicaciones X que citan entre 3,3 y 3,4 billones de dólares desde un pico más alto, ajustado a la baja desde el nivel del 20 de enero. Conclusión. El mercado de valores de Estados Unidos probablemente ha perdido entre 2,5 billones y 3,5 billones de dólares desde el 20 de enero de 2025 hasta el 5 de marzo de 2025, según la caída del S&P 500 de un estimado de 6.100 a 5.849,72, complementada por las caídas del Dow y el Nasdaq. Esto refleja una caída del mercado del 4 a 6%, impulsada por los cambios de política posteriores a las elecciones, en particular los aranceles de Trump que entrarán en vigor el 4 de marzo, según los datos de Axfilling y de la web. Las cifras exactas pueden variar con valores iniciales precisos, pero este rango captura la tendencia.